¡Olis! Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. Bueno, aquí una Mari y una Fer bien emocionadas porque estamos con una invitada súper especial que... Ya saben quién es porque ya vieron el título. Pero bueno, estamos súper emocionadas. Acá las brujitas ya saben que hablamos de tus libros sin parar, literalmente. En más de un episodio hemos mencionado ya sea los cuentos o tus novelas. Es más, el story time de cómo nos conocimos nosotras es a partir de un libro tuyo, de Mandíbula. No, de Nefando, perdón. ¡Ay, wow! Sí. Ajá, o sea, nosotras nos conocimos porque queríamos conversar de Nefando. Entonces es como que acá estamos cerrando algo muy especial. El surgimiento de una hermosa amistad. Realmente. Que se convirtió en podcast, en lectura y ahora en materializarlo contigo acá. ¡Wow! ¡Qué belleza! Así que bueno, bienvenida, Mónica. Gracias por estar aquí. No solo nos hace feliz a nosotras, sino que a todas las brujitas que están escuchando. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Estoy encantada de poder conversar con ustedes. Nos la vamos a pasar muy bien. A ver, tengo como que una pequeña intro, así como para ir entrando en el tema. Muy feo, sí. Saca el cuaderno. Saca las 20 páginas de anotaciones. De anotaciones. Bueno, una pequeña introducción que no sé si la necesiten la mayoría, pero por si la necesitan, a Mónica. Ella ha escrito libros como Nefando, Mandíbula, Las Voladoras y bueno, su última publicación, que es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Siempre nos has retado con tu literatura, en el sentido de con los mismos temas de los que nos hablas, amplia o brevemente, a veces casi como excusa para distraernos un momento, pero que si así son las distracciones, dame muchísimas más, realmente. Temas como la sangre, la menstruación, violencia, abuso, la piratería. Nombraste a Polvos Azules y yo fui como que mi país, literal. Y me emocioné, pero en fin. Ahora hablamos de volcanes, de chamanes, de música experimental y también nos retas con la estructura de tus novelas, los personajes, las distintas temporalidades, viajes astrales, visiones, el silencio, el campo, las montañas, la música. Nos das mucho de qué pensar y claramente mucho de qué hablar y por eso estamos súper felices de tenerte aquí con nosotras para, bueno, hablar. Pues hablemos de todo lo que quieran. Yo me dejo guiar, así que adelante. Bueno, primero... Ay, nada, decirte que amamos todos tus libros, pero quería hablar del ultimito. Empezamos con con Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Yo aún no lo termino, voy a tratar de no hacerte spoiler. No me molestan para nada los spoilers, no me molestan para nada. No spoilers para la gente. Exacto, sí, para las brujitas no hacer de spoiler. Tratar, porque a esta de acá le encanta hacer spoilers. No puedo, es que es inconsciente. Por ejemplo, algo que a mí me gustó un montón de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol es que hay una parte en la que mencionas que la naturaleza es violenta, pero el hombre es cruel. Entonces, esa parte me gustó un montón porque sí, me hizo pensar también mucho cómo es abordar esta crueldad en los libros, ¿no? O sea, leyendo todos, sino casi todos, falta el primero. Pero en Nefando, en Mandíbula, en Las Voladoras y también en Chamanes Eléctricos, hay mucha violencia y crueldad. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil es escribirla? Porque leerla sí es un poco retador por momentos. Entonces, no sé cómo es el escribirlo, cómo es ese proceso. Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que escribir siempre es más amigable que vivir las cosas en la vida diaria. Escribir es un proceso de pensar las cosas que más te duelen y también las cosas que más alegría te dan, pero es pensarlas. Entonces, y en el pensamiento revivirlas con el cuerpo también, porque cada vez que piensas algo a veces se te levantan los vellos del brazo de solo recordar cosas, ¿no? En esa evocación se intensifica también la memoria, ¿no? Y la escritura es mucho de un ejercicio de memoria, incluso cuando estás haciendo ficción, porque la ficción es muy autobiográfica en el fondo. Cambias nombres, cambias situaciones, te inventas cosas que han pasado, digamos, en la línea más superficial de la historia, pero en el fondo estás hablando de tu falta, de tu abandono, del desamor, de cómo no pudiste cuidar de alguien que lo necesitaba, o en fin, y todo está disfrazado, y luego vas y hablas de tu libro como que fuera algo que no tuviera nada que ver contigo. En el fondo tiene todo que ver contigo. Entonces, sí, yo siento que la escritura también hace ese ejercicio de repente de acercarte a los dolores y a los goces, pero a la vez también lo que hace es profundizarlos. A veces solamente vivimos en el acontecer constante y cada vez, yo siento que vivimos en un mundo en donde cada vez hay menos espacios para que te sientes a pensar las cosas que te pasan, porque todo es veloz,
todo es la rapidez, la eficiencia, la utilidad, la instrumentalización de los sentimientos y de las actitudes, pero escribir no es muy útil, la verdad, en el sentido de que de vivir de la escritura muy poca gente, y cuando te sientas a leer, útil, cada vez menos en realidad. Útil quiero decir, no quiero decir que no sirva o que no sea realmente esclarecedor para ti, pero útil para el sistema no lo es. De hecho, es casi peligroso porque te da una especie de desviación del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta la escritura mucho porque genera esta profundización, ¿no? No sé si he respondido con esto, porque me he ido un poco a divagar de... No, sí, de hecho creo que sí, porque... Claro, mi pregunta era por este lado de qué tan fácil o difícil es escribir sobre la crueldad humana. Ah, claro, vuelvo al tema. Perdón por el desvío, Nos encanta. Me voy de repente. Este es el podcast el de desviarnos de los temas. Sí, de las desviadas. Pero claro, había empezado con el tema del cuerpo, claro. Sí, es intensificar las emociones, entonces escribir sobre experiencias que tienen que ver con la crueldad implica sentarte a pensar qué daño le has hecho a otros y qué daño te han hecho a ti. Ese pensar la llaga sí requiere de un poco de valentía, porque normalmente no queremos pensar en las cosas que nos han hecho daño, preferimos dejarlas atrás, y cada vez que en la mente de repente se enciende el fosforito de algo malo que hemos hecho o algo malo que nos han hecho, lo apagamos automáticamente, como este territorio es peligroso. Pero la escritura suele meterse en los territorios peligrosos precisamente con la intención de que nos demos cuenta de las cosas que solemos pasar por alto para en el futuro no ser tan crueles y para el futuro escapar de la crueldad de otros. Estar atentos al daño nos hace capaces de tener estrategias, tanto para evadirlo como también para ahorrárselo a otros. Y la literatura hace eso, ¿no? Lolita de Nabokov, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un libro que te hace estar atento sobre la manipulación, ¿no? Humbert es muy manipulador en su discurso, disfraza de amor toda la violencia que pone en Lolita y siempre está diciendo cuánto la ama y se narra a sí mismo como un enamorado, ¿no? Yo creo que ese libro es un libro, por ejemplo, que te ayuda a estar atento a la crueldad. O sea, escribir sobre la crueldad es un poco prestar atención al dolor y sobre todo hacerlo comunitario, hacerlo colectivo, que no se vuelva algo que esté en soledad, oculto. Sacas un libro y de repente mucha gente lo lee y de repente todos estamos sensibilizados con un determinado tipo de crueldad. Eso es importante, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que ha hecho que muchas de las autoras que están escribiendo ahora, que tocan estos temas, sí, pues somos muchas las mujeres que sentimos como propias esas experiencias, no al 100%, no todas, pero sí muchas de las que narran, ¿no? O sea, es muy tangible lo que narran. Y es la primera vez que además se ponen muchas autoras a tratar de ponerle palabras propias a daños que siempre han estado allí, pero que no había espacio discursivo para hablar de ellos, o que siempre quienes hablaban de ellos lo hacían desde una perspectiva patriarcal. Entonces sí que es un ejercicio de repente crear una nueva lengua sentimental e intelectual sobre determinadas experiencias que antes no estaba. No porque no hubiese gente que quisiera crearla, sino porque no había el espacio para que esa lengua se volviera mucho más colectiva. Y ahora yo creo que los movimientos literarios, artísticos, feministas están generando esos espacios. Claro, porque es la importancia de nombrar, ¿no? Que es algo que es un tema también muy presente en la literatura, el hecho de nombrar o no nombrar. Usualmente se hace con un motivo, ¿no? Entonces, el nombrar también estas cosas violencias que no es que recién existen, ¿no? Es que recién las nombramos. Es una manera de también empezar a tratar de luchar con esas cosas, porque es como que sí están ahí, ¿no? Y lo leemos y es como nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos suceden son mucho más colectivas de lo que pensamos, ¿no? Y es ahí cuando decimos, claro, si es tan común, entonces deberíamos estar haciendo algo al respecto. Sí, totalmente, te hermana, ¿no? No quiero decir que solo el dolor hermana, hay muchas cosas que nos hermanan, pero el dolor también, y la alegría y el goce también, y la generosidad y un montón de cosas. Pero me parece interesante que el arte en general, no solo los libros, quiero decir la música, las películas, en general todas las artes, cuando hablan y tratan de ponerle nombre, imagen, forma a lo informe, a lo que está ahí, pero que uno no sabe cómo decir, cómo compartir. Cuando lo hacen, de repente, esa obra de arte conecta con muchos cuerpos y todos esos cuerpos de repente reaccionan a la obra de arte y dicen, sí, esto es lo que estaba en mi vida. Y ahí es donde ocurre lo que digo de cuando se te levantan los vellos del brazo, ¿no? Y dices, pero hasta que no vi esta pintura, hasta que no vi esta película, hasta que no leí este libro, no sabía cómo decir este matiz de la emoción
no lo sabía poner en palabras y ahora sí puedo, porque lo que me pasa es este cuadro, es esta canción o es este libro, ¿no? Eso es lo que hace el arte, por eso es tan político el arte, porque realmente nos ayuda a inventarnos un nuevo lenguaje para la realidad, es fundamental. Claro, y el tema de que el arte sea político, que la literatura sea política, también es otro tema del que se habla mucho, ¿no? Si debería hacerlo, si se debería poner, si es panfletario, si no es panfletario, etcétera, y también hay todo un tema, ¿no? Sí, total, que esto es un debate muy antiguo, ¿no? Pero yo creo que históricamente, yo creo que los estados-nación han tratado siempre de hacer político el arte en el mal sentido de la política, es decir, de instrumentalizarlo y de volverlo un arte pedagógico, que sirva para los valores varoniles de los estados-nación. Y ahora mismo, con lo que estamos hablando de movimientos artísticos hechos por mujeres, pues va todo lo contrario de los momentos y de los monumentos Estado-nación, que son masculinos y con valores de la fuerza de imponerse por encima de otro. Hay otro tipo de discurso en el arte hecho por mujeres, también por una experiencia histórica, en donde hay otro tipo de valores que nosotros ponemos por delante, ¿no? Y que el arte yo creo que lo está trabajando también cada vez más a nivel filosófico. Pero sí, siento que hay una cosa insurgente en el arte, que no se deja domesticar. Pero ese no de domesticarse es político. Es que es lo contrario de lo que mucha gente conservadora habla del arte. No, es que no debe ser político porque tiene que ser libre. No hay tal cosa como algo que no sea política. Todo es político. Cuando salgo a caminar y elijo dónde comprar mis víveres de la semana, eso es político. Si decido ponerlo en una bolsa de plástico o en una bolsa de papel, eso es político. O sea, todo es político. Y el arte, por supuesto que es político. Entonces, es una especie de fantasía de derechas, yo creo, y fantasía rancia, creer que uno puede pintar un cuadro y que no sea político, aunque estés pintando el sol. Lo va a hacer. Claro. No hay manera de que no lo sea. Claro, confunden político con partidario. ¿No? Exacto. El arte es político porque es insurgente, no porque necesariamente te esté diciendo qué pensar, más bien todo lo contrario, porque moviliza el pensamiento desde la libertad. Significa que a partir de esto, tu sensibilidad y tus ideas van a ir por un discurrir que tú elijas, pero estimulado por una obra que te está diciendo, por favor, piensa por ti mismo. Exacto. Es eso. Todas las demás instituciones lo que quieren es que pienses en función de la utilidad. El arte no. Exactamente, claro. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me encanta de la literatura que tú nos das, de lo que tú escribes, y es que es como no subestimar a tu lector, no subestimar la inteligencia de tu lector y saber que tu lector también no necesita que tú le digas qué pensar, sino que con presentar los hechos, cada lector, cada lectora, en base a sus propias vivencias y a sus propios pensamientos y a lo que sea que esté dentro de cada psique de cada persona, entonces toma sus propias conclusiones, ¿no? Y decide cuáles son sus propias convicciones. Totalmente, ¿no? Además yo creo que antes que escritora soy lectora, como todos yo creo que los escritores somos antes lectores que cualquier otra cosa. Y la lectura al final de cuentas es lo que te hace, ¿no? Cuando tú estás leyendo, de repente un libro se encarna en ti, te moviliza no por lo que está diciendo un personaje o por lo que está diciendo lo que tú crees que es la voz autoral, ¿no? Sino porque el libro te ha generado un impacto emocional. Ese impacto emocional te hace de repente preguntarte ¿por qué me ha hecho sentir de esta manera? Y luego te das múltiples respuestas y luego dices, bueno, me está interesando este tema, me está interesando estos hechos, y eso te lleva a otros libros y genera un movimiento de las ideas y del pensamiento, y eso es algo bellísimo, ¿no? Yo soy adicta a la lectura porque todo el rato estoy buscando un libro que me genere un impacto emocional, y no todos los libros me lo generan, la verdad, pero estoy sedienta todo el tiempo. Vale, este me ha generado impacto, el siguiente y cada 5 o 10 libros de distancia entre uno y otro voy encontrando libros que me van generando eso. Pero no es fácil, sobre todo con el tiempo, ¿no? Te vas convirtiendo en un lector cada vez más exigente. Sí, ya no te sorprenden las cosas con mucha ¿no? Velocidad. Ya. Y aprovechando que mencionas... perdón. Y aprovechando que mencionas eso, ¿qué lecturas impactantes te han inspirado, te han ayudado a tener
todo este recorrido que has tenido con tus libros, ¿no? ¿O cuáles recomendarías así, siguiendo la línea de lo que escribes? Wow, es una pregunta difícil. Yo creo que, a ver, sobre todo yo he sido lectora de poesía. He leído mucha narrativa, por supuesto, y es algo que me encanta, pero creo que leo mucho más poesía de lo que leo narrativa y leo también mucho ensayo. Soy muy curiosa. Entonces, siento que hay muchas novelas que me han encantado, pero siento que mi formación es básicamente en la poesía. Y lo digo no tanto por el formato, sino por la relación con el lenguaje. Me da la impresión de que la poesía me enseñó muy pronto que la palabra es capaz de hacerte llorar no por lo que dice siempre, sino por cómo lo está diciendo. Y eso me lo enseñaron los poemas muy pronto. Y los poemas me hicieron de repente sentir que soy capaz de ponerme a llorar por algo que nunca me ha pasado o nunca me va a pasar, ¿no? Uno de mis poemas favoritos es Sollozo por Pedro Jara, de Efraín Jara y Drobo. Es un escritor ecuatoriano muy desconocido fuera de Ecuador, pero que escribió un poemario muy corto cuando su hijo se suicidó. Claro, este señor tenía 50 y pico años cuando su hijo se le suicida y él escribe Sollozo por Pedro Jara, y es un libro que me hace llorar cada vez que lo leo, y lo leo todos los años. Y todos los años lloro con ese poemario. Y cuando lloro pienso, ¿pero por qué estoy llorando por algo que nunca me ha pasado y probablemente no me pasará? No he sido madre, no sé lo que es tener un hijo, no sé lo que es que se suicide uno de tus hijos, y ciertamente no tengo 56 años, ni soy hombre. Entonces, ¿cómo puede ser que este libro me haga llorar todos los años? Y eso me parece, no sé, bellísimo. Es algo que en la literatura me conmueve muchísimo. Diría ese, por ejemplo, lo leo bastante a menudo. Es uno de los libros que más me han marcado. Raúl Zurita me dejó ovillada en un sofá durante un día entero cuando lo leí por primera vez, cuando leí Canto a su amor desaparecido, pero en realidad todo lo de él me encanta. Blanca Varela es una de mis poetas favoritas. Me encanta su trabajo. Mario Montalbetti me encanta también, lo he leído mucho. Marosa Di Giorgio es una autora uruguaya que me encanta, me parece bellísimo. Hay, en su poesía hay murciélagos vampiros, frutas que tienen dientes, frutas que son un poco como las pinturas de Georgia O'Keeffe, que son frutas, pero también vaginas dentatas, ¿no? Es una poesía muy, muy erótica, pero también muy conectada con el miedo que puede provocar el erotismo natural, ¿no? Entonces, y así te diría muchos poetas, es un sinfín, es muy larga la lista. De narradores, siento que, por ejemplo, me ha gustado mucho leer a David Foster Wallace. Me enseñó mucho lo que significa ser obsesivo mientras escribes. Porque es un autor que se pasa como todo el rato obcecado, ¿no? Es obsesivo y lo muestra. Puede pasarse en 50 páginas hablando de lo mismo. Y a mucha gente le marea eso, pero a mí me encanta. ¿Cómo puede ser que este tipo sea tan obsesivo? Y Anne Carson me gusta muchísimo. Bueno, La belleza del marido, o Autobiografía de Rojo. Marguerite Yourcenar fue una autora que me marcó mucho también. Bueno, y así, es que no sabría decirte, pero no tengo una genealogía muy clara, sino más bien una serie de nombres, y son muchos, es infinito, que me han ido marcando. Pero sí te puedo hablar de géneros en grande, y te digo que yo creo que lo que más me ha marcado es la poesía, y es lo que más me sigue marcando. Uh-huh. No, y se siente porque igual, por ejemplo, volviendo a Chamanes, también es bien poético, tiene descripciones muy, muy poéticas, muy bonitas, y es como que no sabía que se podía describir una montaña de esa forma, sonidos de esa forma, ¿no? Yo trataba de imaginármelo, y escuchando la playlist, era toda una experiencia mística. Me divertí muchísimo haciendo la playlist. Esa playlist es increíble. Yo justo el otro día hice unas historias en mi Instagram diciendo, por favor, lean este libro con la playlist, o al menos la primera parte. ¿No? Sí, total. Porque yo tengo así mi teoría de que la primera parte es con tu playlist, la segunda es con sonidos del bosque o de agua, la tercera es más como árboles y viento. Ya, yo... Mira, podrías hacer una playlist de las otras partes. Respaldada por Mónica. Exacto. Firma, por favor. Entonces, ya. Ahora podríamos hablar contigo, estoy segura, horas de todo lo que nos estás hablando. Vamos un poco hacia Chamanes. Es un libro, yo lo terminé ayer. Entonces yo fui, bueno, ahí también te saludé al toque nomás, estabas un poco así, toda la locura. Pero fui a la presentación apenas con el libro así fresquito.
Y bueno, es inevitable cuando pensamos en tu libro pensar también en música. Entonces, la primera pregunta, el primer tema, sí que quería saber yo, en cuanto a tu vida o en cuanto a el mismo libro, ¿qué vino primero, la música o la literatura? Buena pregunta. Bueno, en mi vida ciertamente la música, pero creo que en la vida de todo el mundo, ¿no? De hecho, a mí me parece que la música es un arte privilegiado y creo que no hay un arte con más potencia de todas las expresiones artísticas que tenemos a día de hoy como la música, porque vence barreras de clase, de accesibilidad y de todo tipo. Hay una cosa con la música, además, que gana, porque a la música no le pedimos que signifique todo el rato, ni que tenga un mensaje necesariamente, ¿no? A la música le pides otro tipo de reacción que es muy vivaz y es muy física. Y yo es algo que busco en la literatura. Yo trato de que mi escritura sea lo más física posible, ¿no? Lo más como sensorial posible. Me gusta mucho eso, que la literatura sea sensorial, que no sea solamente la palabra como un medio para contarte una historia. Sí, por supuesto te cuento una historia, pero que la palabra a la vez sea también esa materia fina con la que está hilvanada la historia, y sin la materia la historia no vale nada, ¿no? Entonces, la música siempre yo creo que está antes en nuestras vidas, y para mí fue así, la música estuvo antes. Pero también a su vez eso me hace pensar cómo la literatura inició cantada, ¿no? Probablemente las primeras historias, los primeros poemas fueron cantados, conjurados alrededor de una fogata. La música y la literatura surgieron y estuvieron durante muchos siglos hermanadas. Los grandes poemas, ¿no? El poema de Gilgamesh se cantaba, era una canción. Los rapsodas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, también se medio cantaban, ¿no? Y así con un montón de grandes obras literarias que surgieron más bien siempre mezcladas con instrumentos musicales, con cantos, con ritmos y con estructuras métricas que tienen que ver con el sonido, la repetición y la cadencia, ¿no? Y ahora mismo creo que vivimos en un mundo que yo estoy un poco como peleada con esta visión que separa mucho la literatura y la letra de la música, como que fueran dos cosas totalmente separadas. Es verdad que hace unos cuantos años atrás le dieron el Nobel a Bob Dylan y me pareció chévere que eso ocurriese, que nos recordaran que la música también es literatura, y que la literatura es música, que cuando tú te sientas a leer un libro, el libro suena en tu cabeza, que hay algo como rítmico, hay un pulso en un libro, ¿no? Es el ritmo que te pone la temporalidad del libro en el cuerpo. Si uno está abierto a que el libro te toque en todos esos aspectos, sientes esa música del libro. Si estás muy atado únicamente al significado y a lo que dice literalmente cada palabra, sientes el libro solamente en su parte más literal, y esa parte me parece que está bien, pero no es como amputarle una pierna a un libro, ¿no? Es como, no, por favor, déjale las otras partes que están muy bien, ¿no? Uh-huh. No, no sé si quieren decir algo más de chamanes, porque quería pasar a las voladoras. No, sí, chamanes. Sí. Yo no me saques de chamanes todavía, por favor. Es que podríamos grabar un episodio para cada libro, ¿no? Porque hay muchísimas cosas acá de las que yo podría hablarte, pero bueno, tendré que escoger. No, dale. Quería hablar un poco de repente también de la temporalidad, que es algo con lo que tú juegas bastante. Como te dijimos, el primer libro que nosotras leímos, tuyo, fue Nefando, que es uno que te reta a más no poder con la temporalidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Es un Nefando, y en este en específico, en Chamanes, ya no solo es como porque está todo un poco así por donde viene y no necesariamente en una línea, sino que desde los títulos de las partes, capítulos, está el calendario andino, ¿no? Por ejemplo, tenemos como una temporalidad o atemporalidad, o como temporalidades superponiéndose, como los instrumentos también en la música, ¿no? Eso es algo que justo estaba pensando ayer, que decía, ¿de qué hablo con Mónica? Que se superponen como la música, como los instrumentos también adecuándose antes de armonizar, ¿no? Que es algo que también se menciona en el libro, ¿no? Como comenzar, que es muy extraño, y luego va armonizando, y siento que es algo que también se liga con como tú has escrito, ¿no? La manera en que tú has escrito, y jugando con las temporalidades, que primero es como ¿qué está pasando? Y todo va cobrando forma y dando forma y teniendo sentido. Sí, sí. ¿No?
Sí, totalmente. A mí me interesaba mucho trabajar no solamente porque la novela ocurre en las faldas de un volcán en los Andes, con dos chicas que se van a la montaña a tratar de pasársela bien en un festival de música experimental, ¿no? Y la música que está allí es muy retrofuturista andina, ¿no? Y me interesaba que eso no fuera un mero atrezo, ¿no? Que no fuera un mero escenario ni un paisaje, sino que fuera realmente como una novela que encarnara el territorio. Entonces algo que tuve muy claro es que quería jugar con el tema de la temporalidad cíclica. Pero eso además me llevaba también a otros temas, por ejemplo, el tema de la música, que está muy presente en la novela porque es un festival de música experimental y también porque los personajes de repente tienen sus trips en ese festival de música experimental, sí. Que es unos trips que están tocando sus experiencias psicológicas de trauma, como a todos nos pasa cuando nos vamos de fiesta y de repente estamos heridos o mal en algunas circunstancias y lo que ocurre es que en la fiesta, en algún momento de la fiesta nos ponemos a llorar o le soltamos el cuento a alguna amiga o lo que fuera, ¿no? En realidad la fiesta siempre es un lugar que te vuelca a tus emociones más intensas porque tú te abres en la fiesta. Hay un momento en donde te abres y entonces hay una catarsis exactamente. Y entonces, claro, a mí me hacía pensar mucho en la música y en esa parte nocturna y oscura que tiene la música, que hace como conexión con el inconsciente, con los arquetipos, con lo sobrenatural y la música también como una forma de revivir las voces muertas. Y eso también es un elemento cíclico, ¿no? El hecho de que la mayoría de los instrumentos musicales, como mencionabas, tienen leyendas que tienen que ver con la muerte de alguien o el despedazamiento de algún cuerpo o la pérdida de alguien. Y eso es una cosa que me parece loquísima, ¿no? El violín, hay un montón de leyendas cíngaras que tienen que ver con el sacrificio humano de todos los miembros de tu familia para que el diablo te traiga el violín. En serio, o sea, como el laúd supuestamente surge del cadáver del hijo de un hombre, que el tipo lo colgó en el árbol para que se secara el cadáver y el viento pasó por algunos agujeros del cuerpo y eso le inspiró para crear el laúd. ¿No? La guitarra es una leyenda en torno a Dafne y Apolo, creo que era Apolo, que Apolo estaba persiguiendo a Dafne, Dafne quería que Apolo le dejara en paz, oh sorpresa, mujeres tratando de escapar de hombres que no la dejan en paz, y se convierte en árbol. Y Apolo decide coger la madera del árbol y crear una guitarra para así violar simbólicamente a Dafne. Lo mismo pasa con un montón de instrumentos, con la flauta también. En los Andes la quena tiene un mito muy similar. Se dice que Guaira, que es el viento, el dios del viento, estaba enamorado de una virgen del sol. La Virgen del Sol muere y entonces él, destrozado, coge pedazos de su cuerpo, huesos, creo que el fémur de la Virgen del Sol, y con el fémur hace la primera quena, ¿no? ¿Y por qué en todo el mundo hay tantos mitos de instrumentos musicales saliendo de cadáveres? Primero porque es verdad que los instrumentos musicales se hacían de cadáveres, pero luego porque hay una relación entre la música y la pérdida. Cómo cantamos porque la gente muere, porque hay muchos padecimientos en este mundo, pero queremos, pese a todo eso, ratificar la vida. Entonces se canta, ¿no? Y el canto es una ratificación de la vida. Eso es cíclico, ¿no? El hecho de que tengas que levantar el canto para poder ratificar la vida, porque hay mucha muerte, es el ciclo de la vida, muerte, vida, muerte, resurrección, vida, y así una y otra vez, ¿no? Y eso está en la música. Entonces la novela para mí era como muy orgánico, tiempo andino, música, personajes que están pasando por una crisis psicológica. Obviamente todo esto tiene que ser un ciclo y una mezcla de temporalidades. Claro, no, y encima es que entre los trips y no, los viajes astrales y todas estas cosas va perfecto. Una cosita más, porque es algo que también mencionaste ayer en la presentación del libro de chamanes, y es tu investigación, la investigación que te has metido de música, de instrumentos. ¿Nos puedes hablar un poquito como si todo este tema de interés en la música, pero como un poco más, como mucho más profundo de lo que cualquier persona regular podría tener, vino antes o a partir de que tenías la idea del libro? Sí, fue a partir de la novela. A mí me encanta cómo por eso me encanta escribir, yo creo. Cada vez que me pongo a escribir un libro, se me abre una veta de investigación que no se me habría abierto de otra manera.
como escribir de repente me vuelve una persona curiosa por temas que a priori no me interesarían, ¿no? Con esta novela terminé leyendo cosas de física cuántica con respecto a música. Sí, teoría de cuerdas, ¿no? Que también habla un poco del tema musical, ¿no? De las guitarras y tal, hay una mezcla ahí. Y también me puse a escuchar sonificaciones de la NASA, de sonidos de Plutón, el sonido del Big Bang que se puede escuchar porque todavía andan las ondas sonoras en el espacio del sonido del Big Bang. Y yo en un trip sin haberme metido nada, solo estaba en un trip escuchando el sonido del Big Bang en mi casa. Exacto, trip literario, existencial. Y esto me pasó por estar interesada en la música a través del libro, pero es verdad también que el libro a su vez surge en un momento muy concreto. Yo lo empecé a escribir en 2018 cuando acababa de emigrar. Y entonces yo estaba pasando por un desarraigo muy intenso, solo que no me lo quería admitir, y el primer año que estuve allá en España, cada vez que escuchaba música me ponía a llorar. Y entonces eso me hizo pensar en la música, como desde una perspectiva distinta, como por qué cada vez que escucho música lloro. Y quiero decir que me ponía música que no era nada triste, o sea, me ponía Sonido Bestial de Richie Ray y Bobby Cruz y aún así me ponía a llorar, no había manera, todo, exacto, lloraba bailando. Sí, no había manera, y eso me hizo pensar cómo a veces cuando el cuerpo está abierto, hipersensibilizado por el dolor, la música o cualquier tipo de arte te desarma, y tiene que ver contigo, no solamente con lo que estás escuchando, tiene que ver con que algo te está pasando, y esto que es muy sensible, la canción, el libro, te toca esas fibras y entonces te pones a llorar o a hacer lo que sea, ¿no? Y entonces a partir de eso me puse a leer muchos libros de música, ¿no? Como quiero entender por qué la música es capaz de hacer este tipo de cosas, por qué la música es capaz de hacerte llorar, tener miedo, tener pesadillas, porque siempre relacionamos la música solamente con el disfrute, y por supuesto la música tiene esa parte, pero luego también tiene otras, muchas emociones. El erotismo también, hay música que es capaz de excitarte, te hace bailar de una manera sensual, que tiene que ver más con la imagen de acostarte con alguien, ¿no? De tener sexo. Hay músicas que te dan miedo, hay músicas que te generan melancolía. En fin, hay músicas que te generan introspección, otras que te generan ganas de estar con mucha gente. La música es muy compleja. Entonces leí mucho sobre música. Y a partir de eso me metí mucho con la vía de los monstruos musicales. Que eso me divertí muchísimo porque es algo muy femenino. Porque la mayoría de los monstruos musicales, no todos, pero la mayoría de los monstruos musicales son femeninos. Y entonces hay una relación entre el monstruo por antonomasia musical, que es la sirena, un monstruo femenino, primero aéreo, después marítimo, que canta una canción de muerte, que te atrae y te seduce, pero claro, si tú sigues el canto de la sirena significa destrucción, muerte, destrucción, fin, caput, ¿no? Pero claro, hay un libro de Pascal Quignard que se llama Butes, en donde hay un personaje, que es un personaje de los argonautas, Butes, que decide lanzarse a escuchar el canto de las sirenas pese a que sabe que el final es que lo van a matar. Y eso me parecía interesante, porque a veces nosotros, y eso nos pasa a todos, yo creo, porque a veces nos queremos lanzar a un deseo que sabemos que va a ser autodestructivo, ¿no? ¿Por qué leemos libros que nos van a hacer llorar cuando sabemos que estamos deprimidos? Exacto. O ponemos una playlist de música triste para llorar todo el día, ¿no? Hay algo allí que nos atrae, ¿no? Es un erotismo de lo sublime, nos atrae las cosas que son peligrosas, a veces incluso para nuestra propia identidad. Uh-huh. A mí me pasa al revés. Cuando estoy muy feliz digo, estoy muy feliz, voy a poner mi playlist triste. Para equilibrarte, ¿no? Para equilibrarte. Sí, como que esto está mucha felicidad ya, vamos a bajarla. Vamos a poner los pies en la realidad. Sí. Ese es muy capitulante de tu parte. Lo siento. Ahora que mencionabas esto de la investigación, no sé qué tanto te tomó, también supongo que bastante porque lo describes súper bien, esas ganas de mostrar todas las tradiciones y la cosmovisión andina. ¿Eso también fue porque estabas fuera o ya tenías planeado escribir una novela así? ¿Y cómo fue el proceso? Porque estando fuera, tener que averiguar o como que ahondar en cosas que ya sabes sobre tu país, tu tierra. Entonces es... Sí, yo creo que... A ver, no sé qué habría pasado si me hubiese quedado a vivir en Ecuador, pero siento que la migración sí me ha hecho mirar con más atención lo que no tengo cerca, porque el deseo es caprichoso, ¿no? Deseas lo que no tienes. Entonces me fui de Ecuador, deseo Ecuador. ¿No? Y si estuviera en Ecuador igual no querría ni verlo, no lo sé, ¿no? Como el deseo es caprichoso. Entonces sí, yo creo que sí ha cambiado mi escritura o la ha moldeado el hecho de que no estoy allí, pero no siento que necesariamente siempre voy a trabajar. Yo trato de que cada tantos libros esté yo
explorando otras cosas distintas. Entonces, por ejemplo, yo creo que la próxima novela que voy a escribir va a ser insular, va a estar en una isla. No tiene nada que ver con los Andes. Ya tengo Las Voladoras y tengo Chamanes, que es con los Andes, pero ahora tengo ganas de irme a las islas. Entonces, probablemente va a ocurrir en una isla. Entonces, sí, primicia. Pero sí, que creo que es una exploración que tiene que ver con la añoranza, con escribir. Siempre creo que terminamos escribiendo las que escribimos sobre aquellas cosas que nos obsesionan, pero también aquellas cosas que extrañamos, las cosas que nos duelen, las cosas que queremos evocar, y con la escritura las haces aparecer durante 2 segundos frente a ti, ¿no? Y el mundo andino me parece muy interesante, además de apasionante. Tengo una obsesión con los volcanes, eso es algo muy importante, porque justamente en la cordillera hay muchísimos volcanes, pero sí me parece que tiene una especie de vitalidad contemporánea en estos tiempos en donde estamos haciendo una crítica al pseudo mestizaje de nuestros Estado-nación, a pensar más en términos de cambio climático, de feminismos, etcétera, etcétera. El mundo de los Andes es un mundo que trabaja con la naturaleza y con lo femenino desde otro lugar. Y a mí me parece que ese es un lugar muy interesante, ¿no? Primero porque ve la naturaleza de igual a igual, no como un lugar de extracción de recursos, sino de algo que se tiene que respetar y se tiene que cuidar. Ven la tierra con ternura, y en Occidente no se ve la tierra con ternura, solo se ve en términos de utilización, deja de lucrarte. Y a mí me parece esa ternura de los Andes con la naturaleza, ese respeto, ese cariño, ese cuidado como con algo que amas. Me parece que es algo que siempre se ha menospreciado desde Occidente como atraso, y me parece que es la vanguardia de nuestro mundo. Es decir, si queremos sobrevivir, hay que escuchar a las culturas ancestrales, andinas, selváticas, amazónicas, etcétera, etcétera, porque ya nos vienen hablando de cómo conservar nuestro planeta desde mucho antes, ¿no? Entonces esa parte del andino me interesa mucho, pero me interesan muchísimas cosas más, ¿no? La música, el territorio, la geografía, me parece muy bello. Y luego la forma en la que tienen los Andes de narrar el miedo, que es muy distinto, ¿no? Porque ahora mismo vivimos un tiempo en Latinoamérica que hay muchas escritoras que están explorando el miedo según sus geografías. Eso es un avance, porque antes se escribía el miedo desde el gótico anglosajón, pero ahora se está pensando mucho el miedo en nuestros territorios. No es el mismo el miedo como se vive en la Patagonia que como se vive en los Andes, ¿no? En los Andes hay un montón de monstruos que tienen que ver con el incesto, ¿no? Ustedes aquí en Perú tienen el jarhacha, ¿no? Se le aparece a los incestuosos también, es uno de los mitos dentro del jarhacha. En Ecuador tenemos los gaones, que son como 2 perros, a veces son un perro con 2 cabezas, o a veces 2 perros que le quitan las rótulas a los incestuosos de las rodillas. ¿Por qué estamos tan obsesionados con el incesto? Pues yo creo que tiene mucho que ver con nuestro pasado colonial también. Entonces ahí hay un montón de cosas que me parece que son muy interesantes de explorar y que no se habían explorado por temas de racismo, por temas de menosprecio de nuestras culturas. Sí, el menosprecio sí es bastante notable, ¿no? Desde esa reciprocidad que hay en las culturas ancestrales y andinas actuales, ¿no? Esto de el pago a la tierra, te quito algo, pero yo mismo te doy para que me sigas dando. Entonces eso es bien importante, y ahora solo se quita, y cuando no hay nada, bueno, busquemos qué otro lugar. ¿Qué otro lugar destrozar? Sí, exacto. Sí. Y ahí está la poca importancia, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Sirve para extraer lo que necesitamos, y luego ya al siguiente. Y luego, ¿qué pasa cuando ya no hay el siguiente? Te quejas, ¿no? Como que se acabó, qué pena. Sí, total. Son culturas y formas de entender la vida que son, en el fondo, son culturas de muerte. Estas culturas occidentales que tienen la visión de la naturaleza como un lugar extractivo. Y siempre hemos pensado que ellos son el progreso. Y es así como nos han educado a los mestizos latinoamericanos. Pues no creo que el progreso esté ahí. Yo creo que el progreso igual está en la protección de nuestro hábitat y el respeto al territorio y a los seres vivos. Sí, ahora que mencionabas también esto de las culturas andinas y lo del incesto, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí, los voladoras, perdón. Entrando a las voladoras, pero podemos volver después. Ahí también hablas mucho de otro tipo de violencias, ¿no? Las violencias ya intrafamiliares, abortos, igual incestos. Y desde una vista, creo que ahí también se mezcla, ¿no? Igual lo andino con lo moderno. Y uno pensaría, no, esto ya no pasa, o esto pasa. Y no, sigue pasando por desgracia. Entonces, ¿cómo fue pasar de novelas a los cuentos? Porque claro, las novelas
tú tienes una estructura, son extensas y te encanta describir, pero claro, en el cuento tiene que ser un poquito más breves. No hay espacio para divagar. Exacto, ahí tienes que ir a lo que vas. Pues yo me la pasé muy bien. Y digo muy bien con todo lo conflictivo que es escribir un cuento que va sobre la violencia, ¿no? No estaba sonriendo mientras escribía, pero es gozoso escribir sobre cosas que te preocupan y darles una forma en donde de repente sientes que ahí está latiendo realmente tu propia conmoción. Entonces, cuando escribí Las Voladoras me pasaron muchas cosas interesantes. Había cuentos que me hacían llorar mientras estaba escribiendo, había otros cuentos que me despertaron traumas pasados, cuentos que me hicieron recordar momentos con mi familia, momentos que fueron muy duros, momentos de maltrato, no de mi familia a mí, sino de maltrato a mi familia por parte de otras personas. Entonces, mientras escribía el libro de cuentos, todo era muy intenso porque además tenías que salir de un cuento a otro. Y claro, no he terminado de superar el trauma de este cuento para que ahora venga este otro cuento y me levante otro trauma, ¿no? Pero a la vez era voluntario, yo tenía ganas de explorar todas esas cosas que no había explorado. Fue, por ejemplo, en Soroche, que es un cuento que escribí muy velozmente. Cuando me salió toda la parte de Ana, no quiero tampoco spoiler, pero esa parte de Ana donde ella se describe de la manera en la que se describe, cuando terminé de escribir esa parte dije, no puedo creer que yo haya sido capaz de escribir esto, haya creado una voz que se describa su físico de esa manera tan humillante, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Sí. Y me preguntaba, ¿de dónde ha salido esto? ¿No? Es justo perdón, es que ahorita me acuerdo, ¿no? Que justo nosotros hicimos un episodio donde hablábamos un poco sobre gordofobia y sobre el tema corporal y todo esto, y justo eso fue una de las cosas uno de los cuentos de los que hablamos, porque qué fuerte. O sea, yo me imagino, si leyendo eso, una siente como, wow, ¿no? O sea, no me imagino tú, claro, ahorita que lo dices, ¿no? Como terminar y es como, ¿Cómo pude escribir? Claro, ¿no? ¿Cómo pude escribir algo tan fuerte, algo tan feo, que no es que tú necesariamente, o sea, lo pienses así o qué sé yo, pero a veces también es algo que tenemos súper incrustado, ¿no? Es algo que tenemos incrustado, es algo que hemos escuchado a otros decirles, o a nuestro cuerpo, a los cuerpos de nuestras amigas, de nuestras compañeras, de gente que amamos. O sea, yo el maltrato físico lo he vivido muy de cerca, no necesariamente con mi cuerpo, pero también, pero sobre todo con el cuerpo de mi madre. Mi madre siempre ha sido una mujer gorda, hermosa, muy orgullosa de su cuerpo, y sin embargo siempre la han estado tratando de una manera bastante vejatoria, sobre todo otros miembros de mi familia, no de la familia cercana, pero de repente de otros familiares lejanos, ¿no? Y delante de mí cuando yo era una niña. O sea, que yo mamé desde niña, lo que significa que le digan cosas desagradables a tu madre cuando yo era niña y veía a mi madre como la mujer más guapa del mundo, ¿no? Y no entendía por qué le decían estas cosas, y luego veía a mi mamá llorar y estar muy triste y pensaba, ¿cómo puedo hacerle que mi madre vea lo guapa que es, ¿no? Siendo yo una niña. Es como, una niña no debería estar tratando de pensar en eso, ¿no? Pero es porque otras personas vienen y le decían ese tipo de cosas a mi madre, ¿no? Y mi madre tenía esos bajones emocionales por lo que otros decían, no por ella. Y entonces, claro, me di cuenta cuando escribía Soroche, que es un cuento muy de eso, de lo que los demás ponen en ti, cómo a veces esas voces exteriores se meten en tu cabeza y hacen que te digas cosas espantosas. Y cómo a veces hay suicidios simbólicos. Tú te puedes llegar a matar por cómo te describas. Cuando uno está de hecho deprimido y te describes de una manera humillante a ti mismo, te estás un poco matando tú sola, te estás matando a ti misma porque te estás poniendo en un lugar indigno, y tú te estás poniendo con ese discurso allí. Pero ese discurso no viene no solamente de ti, viene de un montón de maltrato exterior. Entonces eso me di cuenta escribiendo Soroche, y decía, ¿de dónde viene esto si esto es algo que a priori yo no me digo? Y luego pensé, es algo que yo me podría decir, porque es algo que todo el mundo me ha metido en la cabeza, que he escuchado que le digan a mi madre, que le digan a amigas, que me digan a mí también. Y eso lo llevas escuchando toda tu vida, ¿no? Qué peligro, o sea, qué peligro cómo en un cuento a veces puede salir todo lo que estaba ya allí de una experiencia colectiva de las mujeres.
una experiencia de todas en realidad. Y así hubo en Las Voladoras muchos cuentos, ¿no? Sangre coagulada, que a veces hay gente que en España, no, yo vivo en España, y me decía, pero esto es algo del pasado, el tema de las aborteras, y yo en plan de... ¿Qué? Viaja a Latinoamérica. Por favor. Porque esto es algo de todos los días en Latinoamérica, ¿no? Que haya estas señoras en un pueblo, en un lugar chiquito, que hacen ese trabajo que no hace nadie y que nadie quiere hacer, y que la sociedad las satanice y que las convierta en brujas justamente, pero bien que las buscan porque son necesarias, están haciendo un cuidado, ¿no? Es una labor de cuidado con los otros cuerpos de mujeres. Como eso me hace recordar a la bruja de temporada de huracanes, ¿no? Que todas buscaban, pero que al final, cuando era hora de hablar de ella, nadie la conocía, nadie quería asociarse, pero bien que la buscaban, ¿no? Porque la necesitaban. Sí, a mí me parece interesante que en nuestros territorios la bruja está muy ligada a la chamana también. En realidad, la única razón por la cual es bruja, o por cual está pensada como bruja, es porque no se adecúa al sistema sanitario aprobado por el Estado-Nación, y también porque nos recuerda mucho al arquetipo del monstruo femenino, en tanto que sus conocimientos de plantas, brebajes, tierras, etcétera, etcétera, nos recuerda a ese conocimiento que siempre se le han dilgado de las mujeres de tener un contacto sobrenatural con la naturaleza, ¿no? Y entonces las chamanas también, a través de la colonización, se han embrujado, es decir, las han convertido en brujas. Exacto. Pero para las comunidades más tradicionales en realidad eran seres sagrados, eran seres que se encargan de los cuidados, que te sanan, que te curan, que te ayudan a expulsar los dolores más profundos. La bruja. Claro, eso es la colonización también incluso de la medicina, ¿no? Siempre hablamos de este libro que es Brujas, Parteras y Enfermeras. Ay, maravilloso, sí, es maravilloso. Increíble, que justamente habla de eso, ¿no? De la occidentalización de la medicina y cómo a fuerza simplemente, no, ni siquiera, o sea, a partir de la academia, ¿no? De que surge la academia, simplemente estos saberes que claro que funcionaban y que más bien podrían haberse integrado para funcionar en conjunto, simplemente y eso es por la colonización, por el racismo y todo. Y no solo se dejó de lado, sino que se menospreció con todo, o sea, como que es lo último, ¿no? Cuando... Sí, es muy duro, y además siento que por eso hay tantos monstruos femeninos también, ¿no? Como aquí en los Andes hay la figura de la Uma, que en quechua significa cabeza, ¿no? Y es una bruja andina, bueno, bruja entre comillas andina, que es capaz de separar su cabeza del cuerpo, ¿no? Y eso es algo que aparece además en un cuento de Las Voladoras, en Cabeza Voladora, ¿no? Es algo que me parecía, por una parte, muy simbólico, porque cuando la Uma separa su cabeza del cuerpo, la cabeza se dice que va flotando, que es capaz de entrar en el bosque y en las montañas hablando la lengua de los animales, porque de repente habla otra lengua cuando separas la cabeza del cuerpo, ¿no? Simbólicamente eso es algo muy potente, porque simbólicamente la cabeza siempre ha estado relacionada con la mente y el cuerpo con el deseo, con todo lo demás que tiene que ver con la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué esta bruja separa su cabeza del cuerpo? Si no es para generar otro tipo de lengua que es insurgente y que tiene que ver con la invocación del cuerpo, en una cultura en donde cada vez está más menospreciado el cuerpo y sus emociones y sus lugares de conocimiento. Siempre todo se quiere mantener en un control apolíneo, como decía Nietzsche, ¿no? La mente por encima de todo, ¿no? Pero bueno, la mente es cuerpo también, ¿no? Esos conocimientos yo creo que son revolucionarios y no son occidentales en realidad, ¿no? Entonces, por eso es que no han gozado de prestigio, pero ahí están. Claro. Qué interesante lo de la cabeza, como la mujer desnuda, ¿no? Sí, me encanta esa novela, me encanta. Ese momento de una mujer cumpliendo 30 años y arrancándose la cabeza. Cuando yo cumplí 30 años, le dije a mis amigas, bueno, es el momento de arrancarme la cabeza. Casual. Sí, yo en enero. Exacto, enero. Como pone María Fernanda Ampuero en su Instagram, no sé si lo han visto, suben memes por cada mes, es muy chistoso. Pero sí, ¿no? Como dije, voy a ser como Harmonia Somers, como el personaje Rebecca Lynn, que se llama la protagonista de la mujer desnuda. Me voy a sacar la cabeza, me lo voy a volver a poner, me voy a desnudar y me meto al bosque. Casual. Sí, casual, 30 años, todo lo que tenemos que hacer las mujeres de 30.
Ay, qué chévere. Ya, y ahora yo quería... Ay, no, es que me gusta mucho las voladoras. Fue uno... Sí, es uno de mis libros favoritos. De hecho, cuando fui a Ecuador el año pasado, me lo llevé para leerlo en el avión. Ay, por favor. Y ahí fue... Yo también hago eso. Cuando hago viajes me pongo a leer cosas del a sitio. Ver, por temática, a ver, por favor, que me llevo uno tuyo, uno de María Fernanda Ampuero. Lo malo es que al momento de bajarlo lo guardé mal y se me dobló la portada. Ay, pero ahí está. Entonces es un libro que le tengo bastante cariño por eso. Y luego también a Nefando, justo por lo que te contaba Fer al principio, Nefando. Ese yo creo que es el libro más oscuro que he escrito, sin duda, porque trabaja un tema muy difícil, claro. Sí, fuerte y sí, yo me acuerdo que lo iba leyendo y decía, no, estoy leyendo mal. Volvía a las páginas. No, sí, estoy leyendo bien. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo? Uy. Bueno, mira, yo cuando empecé a escribir Nefando estaba en una situación psicológica bastante difícil. Me enteré porque una amiga mía muy querida me confesó un abuso sexual que había sufrido de niña, y cuando me lo contó me dijo algo que me dejó bastante golpeada, y es que ella había intentado, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, y ella había intentado, mientras la estaban abusando, había intentado contármelo, pero yo no la había entendido, porque yo también era una niña cuando ella intentó decírmelo y yo no había entendido eso. Entonces, obviamente, ella no me culpaba para nada. Cuando me contó lo que había pasado, me lo contó ya con yo 20 y pico años, que fue cuando escribí Nefando. Y ella me dijo, no, para nada te sientas culpable porque éramos niñas, no tenías cómo entender lo que yo te estaba diciendo y yo ni siquiera te lo dije claramente, ¿no? Yo había intentado contártelo porque eres la persona más cercana a mí, pero no lo conseguí hacer. Pero a mí eso me dejó mal, obviamente. Obviamente me dejó mal, y entonces empecé a obsesionarme con el tema del abuso infantil. Y lo investigué todo sobre ello. Por eso digo que fue una temporada oscura, porque estar todos los días investigando sobre temas de abuso y pornografía infantil te deja tocado. Por eso dije que yo creo que es el libro más oscuro que he escrito. Para mí sin duda lo es, por el tema y porque estuve durante mucho tiempo investigando. Eso me llevó a estar en la Deep Web, porque es justamente en la Deep Web donde se mueve más el tema de la pornografía infantil. Y estuve investigando foros de pornografía infantil, un montón. Obviamente no foros en donde se intercambiaba material, porque eso es ilegal, y tampoco yo quería ver eso, porque hubiese sido demasiado doloroso, pero sí eran foros en donde la gente hablaba, eran foros de discusión, y eran foros de gente anónima en que subían manifiestos en defensa del abuso de niños y cosas así. Y leer esas cosas me dejó todavía más tocada. Entonces, claro, ¿de dónde sale Nefando? Nefando sale de un momento emocional muy concreto y de una investigación muy profunda sobre esto que digo, del abuso infantil, pero también a la vez yo estaba haciendo un máster en esa época sobre pornoerótica latinoamericana y sobre libros que se habían escrito, libros eróticos en medio de las dictaduras del cono sur latinoamericano. Entonces estaba leyendo, por un lado, deseo y erotismo insurgente, y por otra parte un deseo absolutamente destructivo del daño, del abuso. Todo eso se me mezcló y de ahí salió Nefando. Los libros son estados de ánimo, ¿eh? Yo estoy cada vez más convencida de que cada libro es un estado de ánimo en el que estás, con determinadas preocupaciones, traumas en este caso, o investigaciones propias que estás haciendo durante la escritura. Qué fuerte. Sí, ese fue un libro que también teníamos muchas teorías y nos dejó también tocadas y movidas, y con miedo seguimos leyendo como que cómo va a ser Mandíbula. Como que está pasando esto. A mí Mandíbula me parece mucho más light. Hay gente que dice que no, pero a mí me parece mucho más light en el sentido de que yo Mandíbula lo escribí contenta. Pero Mandíbula light. Claro, es un libro que a mucha gente le ha dado muchísimo miedo, y yo en plan como, bueno, pero Mandíbula yo lo escribí contenta, y la gente mirándome con cara de, estás enferma. Es que si lo comparas con Nefando, ya. Claro, exacto, vamos subiendo escalones. Sí. Pero sí, es verdad que Nefando además, fue una experiencia filosófica. Leí incluso libros sobre tortura, ¿no? O sea, leí muchas cosas. Hay un libro de Elaine Scarry que se llama The Body in Pain, el cuerpo en dolor. Sería la traducción mal hecha mía. Y el cuerpo dolorido, lo que fuera. Y es un libro muy interesante sobre lo que le pasa a una persona que ha sufrido tortura. En este caso yo creo que el abuso sexual continuado es tortura, ¿no? Entonces leí sobre eso, estaba todo el rato leyendo sobre eso y pensando sobre eso. Y
sí, diría que eso pasó con Nefando, y que la única parte que realmente yo sentí que estaba como divirtiéndome más o menos escribiendo Nefando fue cuando me inventé el videojuego, pero luego también lo volví oscuro. Sí, y es un libro que mezcla mucho también. Al final hay imágenes, dibujos, hay grafología, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue mezclar eso? ¿O cómo se te ocurrió? ¿De dónde sale, no? Yo creo que salió de una forma bastante orgánica, porque cuando llegas a un punto del límite de las palabras, que es el límite de la experiencia, cuando las experiencias que estás trabajando son tan horribles que son inconcebibles, el verdadero horror es eso. No hay palabras que logren realmente hablar de ello, ¿no? Entonces se dinamita el lenguaje, ¿no? Por eso es que cuando tenemos un pánico horroroso, lo que hacemos es gritar. Y el grito es la desarticulación del lenguaje. Eso es lo que ocurre. Entonces me parecía que había unos puntos en la novela en donde la única manera que los personajes tenían de más o menos hacer algo con lo que les había pasado era irse por otros territorios, ¿no? Por eso cada vez se va volviendo el lenguaje cada vez más diferente al lenguaje único de la palabra, ¿no? Por eso cuando aparece los textos, los dibujos de María Cecilia son como una especie de dinamitación de las palabras, ¿no? Hay un momento en donde solo aparecen letras sueltas, ¿no? Porque esta chica no sabe de qué otra manera expresar lo que le ocurre, ¿no? No hay palabras, entonces están estas mezclas entre dibujos y palabras. Y la novela regresa a las palabras después, termina con un capítulo en donde yo creo que es muy importante esa pregunta final que se hace el personaje de preguntarse, bueno, ¿tendremos palabras para todo el silencio que vendrá? ¿No? Como esa es la gran desesperación que tenemos todas. Yo creo que podremos hablar de las cosas más espantosas que nos han pasado o que nos van a pasar. ¿Podremos hablar de esto? En ese momento, cuando lo escribí, pensé que a lo mejor no siempre habría palabras, pero ahora, después de los años, creo que sí. O sea, como estoy consolada con los libros y con las palabras, me da la impresión de que aunque nos ocurran las cosas más terribles, siempre vamos a encontrar una comunidad de palabras y de gente, y que sí va a haber palabras para el silencio que vendrá, ¿no? Cuando escribí Nefando no lo sabía, pero ahora creo en ello. También es una cuestión de fe en la literatura. Sí, un poquito de optimismo. Sí, exacto. Porque sí, yo sí siento que la literatura, en especial la que es escrita por mujeres y que toca estos temas, acompaña bastante en los transitares de mujeres que están pasando, han pasado o que en algún momento pueden pasar, acompaña. Totalmente. Yo creo que hay una especie de abrazo discursivo también, ¿no? Y a mí me parece eso muy bello, ¿no? Creo que también estamos aprendiendo con todas ellas. Cada vez que yo leo libros de otras autoras latinoamericanas, siento, sobre todo porque las que más me interesan son las del sur global, por cercanía geográfica, sí, también por visión de la vida, ¿no? Es lo que más me interesa, me hablan más de cerca. Y siento que aprendo mucho de ellas también. Como que siento que todas mis ideas en realidad no son mías. Siento que son de un colectivo, y eso nos hace pensar también en la autoría, que eso es algo que dice mucho Cristina Rivera Garza, que la autoría en realidad es colectiva, y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Tú escribes, pero escribes con un montón de voces a tu lado. Qué lindo. Porque a veces también se trata de... Bueno, como decía, ¿no? Las experiencias que son mucho más colectivas de lo que pensamos, la persona que lo escribe no es porque es la única que lo está sintiendo, es la única que lo ha puesto en un libro, en texto, en palabras. Totalmente. Y además porque cuando tú escribes, estás escribiendo también con las palabras de otros. Quiero decir que cuando tú te sientas a escribir ya has leído muchos libros. Sí. Y esos libros te han marcado, y ese lenguaje de esas autoras o esos autores ha entrado en ti. Entonces la escritura también en ese sentido estricto es colectiva, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi pareja es escritor también, y a mí me gustó mucho conocer a su familia por primera vez, porque me di cuenta de que su manera de adjetivar en realidad no era de él, era de su padre. Y su padre no es escritor, es que hablaba así, su papá hablaba así. Y de repente cuando le dije a Alejandro, te das cuenta de que tu manera de adjetivar es como habla tu papá todos los días. Y él no se había dado cuenta. Y le impactó mucho darse cuenta de ello. Y dijo, wow, mi papá vive en mi escritura. Y no me había dado cuenta de eso. Y luego le dije, ¿te das cuenta de que cuando tu papá no esté, tú cada vez que escribas, está tu papá ahí, va a estar ahí? O sea, tu papá es tan importante para ti, que está en tu lenguaje creativo, en tu imaginación, ¿no? Eso es algo súper bonito, y es
un ejemplo concreto de cómo en realidad tu escritura no es tuya, nada más. Es de todo lo que te ha afectado. Claro, y por eso el contexto es tan importante en general, ¿no? Volviendo a chamanes. Claro, que igual el contexto geográfico, histórico, temporal, filosófico, de la cosmovisión y todo, influye en el desarrollo de uno. Esta pregunta de que si hubiéramos nacido en otro lado, ¿qué hubiéramos hecho? Va a depender totalmente de la época, del lugar, de las personas con quienes crezcamos rodeados. Uh-huh. Sí, total. Sí, es algo bonito, ¿no? Porque también hace que... llorar, Podemos llorar juntas también. como se vieron esa película de... Ay, ¿cómo se llama? La que es folk horror. Midsommar. Bueno, cuando lloran todas las mujeres juntas. Escúchame. Es increíble, es mi parte favorita. El otro día encontré una reseña de Goodreads de chamanes. Sí, que ponía, ¿has visto? Sí, que ponía Midsommar, pero en Ecuador. Y yo dije, me encanta. Me encantó. Sí, Es que, exactamente. Exacto. Exacto, y me gustó mucho Midsommar y muchas cosas me gustaron, pero de verdad que creo que la escena que más me gustó fue esa escena donde están todas las mujeres llorando juntas, ¿no? Y ella, la protagonista, está en un momento como, ¿qué está pasando? Pero bueno, necesito llorar, así que bueno, lloren, está bien, ¿no? Es catártico, sí. Yo siento que con la literatura de mujeres también está pasando eso. Estamos todas escribiendo juntas, llorando juntas, gritando juntas. Es que si no, exacto. Es que si no, ¿por qué tantas mujeres realmente están haciendo ese cambio de leer principalmente mujeres, ¿no? O sea, hay un sentido. No es que tú te despiertas un día y dices, bueno, se me ocurre que voy a leer mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Y es porque está teniendo una repercusión. Y porque históricamente en realidad las mujeres siempre han leído mucho y no siempre han leído a otras mujeres. Entonces estamos hablando de un cambio de recepción lectora. Las mujeres hoy en día, que siempre han sido las que más han leído, leen un montón las mujeres, ahora mismo están leyendo a otras mujeres, y quizás porque estamos en un momento en donde las mujeres ya no se reconocen en la escritura de ciertos hombres que son más tradicionales y dicen, bueno, pero esto no me está hablando de cerca a mis preocupaciones existenciales contemporáneas. Y esto lo encontramos en cambio en nuestras compañeras, ¿no? Y dice, sí, esto es lo que yo necesito pensar ahora, lo que necesito sentir, lo que necesito reformularme. Entonces, bueno, cada quien tiene sus inclinaciones, pero yo creo que nuestra inclinación es la correcta. Confirmamos. Exacto. Apoyamos las otras inclinaciones, pero no las compartimos. Me encanta. Sí, Eso. apoyamos, pero no compartimos. Es que es cierto, la época en la que estamos, a mí me encanta, por ejemplo, saber que tengo un gran abanico de autoras que escriben de todo y que hay de diferentes lugares de Latinoamérica donde al leerlo me es más amigable el contexto, ¿no? Por ejemplo, en Chamanes en algún momento pones un poema de Elson, digo, mi país. Yo cuando vi Polvos Azules. O sea, literal es hermoso. Entonces, claro, de repente en una novela que hubiera leído de otro continente, tal vez sí, tal vez no, nunca lo sabré, pero claro, leerlo en el contexto latinoamericano, leer en el libro Inti Raymi, yo sé qué es eso, como que cositas que voy entendiendo, voy comprendiendo, hace que esa literatura enriquezca más y me sienta más orgullosa incluso del ámbito latinoamericano, porque muchas veces entre broma y broma siempre juego, al menos yo, como que Latinoamérica, tercermundista, todo mal, y es como que inconscientemente se queda esa idea. Entonces verlo de otra forma, como que wow, qué bonito, me encanta. Cuando tenga un familiar que venga a otro lado, toma este libro, léelo. Entonces ya yo misma voy cambiando inconscientemente también a través de la lectura la imagen que tengo de todos los Andes, ¿no? Sí, yo creo que en general es algo que están haciendo también muchas autoras, porque están de repente hablando de sus territorios y de sus culturas desde un lugar de realmente admiración y de interés realmente sentido, emotivo, y eso se nota en los textos, y cuando lo lees de repente te das cuenta de que en realidad tu entorno tiene conocimientos que son válidos y que son interesantes y que son contemporáneos y que son además incluso bastante contestatarios, insurgentes, revolucionarios, y que todo este tiempo has vivido al lado de ello, pero siempre el poder realmente del status quo te lo ha hecho mirar como que fuera algo no importante, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el racismo, con el clasismo, con un montón de cosas, y con la mirada mestiza latinoamericana de siempre mirar al norte global, como que todo lo que importa es lo del norte global. Es como,
no, si volteamos acá tenemos un montón de cosas valiosas, creativas, interesantes que estamos descuidando. Bueno, y ahora cada vez menos, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, justo ahorita me acordé que hablaban de esto, que yo había, justo antes de leer Chamanes, yo leí una antología de literatura amazónica del Perú, y había un poema en particular que se llama América, que justo lo leí en el último episodio, que tenía como varias palabras que yo no entendía, no sabía qué eran exactamente, qué sé yo, no las googleé en ese momento, no sé, y de pronto leí Chamanes y me di cuenta de que eran los volcanes que mencionas, y fue como, tenía chamanes, y luego saqué mi antología y dije, esto era. Y es como, me encanta. Claro, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo, como que estamos hablando en el mismo idioma, que muchas veces, claro, no es solo este idioma, claro, que hay diferentes idiomas en diferentes partes del mundo, sino la manera, o sea, de lo que sabemos, las palabras que conocemos, los lugares que conocemos, las cosas que son mucho más cercanas. Sí, yo creo que estábamos disociados también históricamente, que también es una herida colonial esa de mirar siempre al norte y no mirar al nuestro, cuando también en el norte la gente habla de las cosas que tiene más cerca. Y nosotros pensamos que la literatura es únicamente los grandes paisajes, escritores latinoamericanos que han escrito sobre París un montón, ¿no? Como, por favor, bueno, está todo bien con París, no pasa nada, pero igual me interesa más leer sobre las cosas que realmente te han tocado. Y creo que también eso tiene que ver con una postura en el mundo, de mirar a tu hermano, a tu hermana, y en lugar de estar mirando a quien no conoces y que no sabes quién es. Escribe sobre lo conocido, porque lo conocido es lo que te hace llorar y te hace bailar. Las dos cosas, es lo conocido. No es lo que no sabes qué es y está muy lejos, diametralmente lejos de ti, ¿no? No tiene sentido. Yo quisiera hablar 3 horas más, pero podemos. Pero bueno, ¿algo más? Sí, no, o sea, decirte que me encanta saber que va a haber tu libro. que tus libros nos han gustado un montón, nos han acompañado un montón. Siempre agradeceré que mi fandom no conocía a Fer en pandemia. Yo ni salía, dos desconocidas hablando por internet. Hay que hablar de este libro un sábado en un café, las dos, random. No nos conocíamos. No. Tenemos que hablar de este libro. ¿Con quién más? Justo lo estábamos leyendo las dos y fue como, ya vamos una a hablar. historia. ¿Alguien quiere hablar de este libro? Hola. Yo. Me hace muy feliz, o sea, ya ese libro mereció la pena ser escrito por este momento que me están contando esta historia tan hermosa de amistad, o sea, ya Las está. dos hablando mil cosas y ya, bueno, BF forever. Y ahora tenerte acá, no, qué lindo. Así que gracias por tu tiempo, por tus palabras, qué lindo conocerte, todo lo que tienes que decir, cuánta sabiduría, me encanta. Ay, muchas gracias, chicas, ha sido muy lindo. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que estés por acá. Un abrazo, lindas. Listo. Gracias. Bueno, nos vamos a llorar, brujitas. Con nosotras será hasta el próximo martes y nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chao, chao.